Cuando escuches lo pones aquí. Cuando escuches aquí. Bien. Bien. Buenos días, mi nombre es Meili Palomo Rodríguez, soy licenciada en logopedia y actualmente trabajo acá en el Hospital Pediátrico Borras Mazfán. Aquí atendemos realmente a niños con implante coclear, a todos los niños a nivel nacional que tienen discapacidad auditiva, los vemos aquí en este programa. Aquí tenemos a Dorian, que es un niño recién implantado. Dorian era un niño que anteriormente utilizaba prótesis auditiva, pero después de que se reúne una comisión, varios médicos, varios especialistas llegaron a determinar de que se ha implantado. Sí, vamos a ver otra misma y vamos a escuchar, que ahí viene escuchando, este el balance. Realizada la intervención quirúrgica, se le coloca lo que se llama el procesador en el micrófono y se le realizan programaciones que lo hace el audiólogo. Este es el procesador que es el que iría en la parte externa, que es quien transforma las ondas sonoras, o sea, el ruido ambiental en potenciales eléctricos y lo lleva hacia el oído interno en una serie de procesos electrónicos que es capaz de transformar las ondas sonoras en potenciales eléctricos y transferirlo al oído interno. En diciembre se le hace la cirugía y por lo que al mes se le hace despertar al niño. O sea, actualmente tiene un mes de auditiva. Es un proceso muy largo, tanto la rehabilitación como el seguimiento ahora para que él aprenda a hablar, porque tiene que aprender a escuchar. O sea, él tiene 5 años de edad cronológica, pero realmente de auditiva tiene un mes. El trabajo de rehabilitación es tan importante como la cirugía o como la audiología. Él es el personal que va a enseñar a ese niño a oír, va a enseñar a ese niño a hablar y va a enseñar a ese niño a comunicarse en un medio social como tal. Siempre nosotros decimos que el principal trabajo y el de más dedicación es el de los rehabilitadores, que para que un paciente implantado pueda lograr una inserción completamente normal en una escuela normal, tiene que ser alrededor de 5 años el trabajo que los rehabilitadores tienen que realizar con él. Bueno, como pueden ver aquí es un servicio de implante coclear que tiene niños con una discapacidad auditiva. Normalmente ya sea pérdidas profundas, primeramente cómo funciona, se hace el estudio que nosotros le decimos preimplante, se le hacen todas las pruebitas de acuerdo a la edad, que son la observación conductual, la impedancia, las emisiones. Después el equipo multidisciplinario se reúne y se valora si el niño es candidato a implante coclear. O sea, porque el servicio de implante está compuesto por varios especialistas, como ya reconocemos, un ejemplo es la audióloga, las genetistas, los pediatras, los licenciados en fonoaudiólogos, los rehabilitadores del lenguaje. Ahora, en el terreno de nosotros como licenciados en fonoaudiólogos, ¿qué es lo importante? Primeramente, el niño, las pruebas que haya por edades. También la edad de implantación. La edad de implantación ideal es por debajo de los 3 años, que es cuando el cerebro es capaz de captar todo lo que le llega. Y en esta, como ustedes vieron, que fue el ejemplo, que es una observación conductual o audiometría de juego, según la edad, se hace falta de 2 examinadores. Y los examinadores tienen que tener una buena comunicación en el caso del fonoaudiólogo y yo. ¿Por qué? Porque no se puede condicionar la respuesta del niño. Y cómo trabajar con niños es muy importante porque son niños con una pérdida auditiva, son niños con una hiperactividad, entonces hay que hacer un trabajo humano, sensible, ponerse en la piel de los pacientes, porque son niños, es un programa nacional, son niños que vienen de todas partes de provincia, entonces dan sus viajes y es importante tener en cuenta eso y tratarlos con todo amor como lo hacemos aquí. Son niños, los niños no están conscientes de su discapacidad, de su problema. Realmente vienen obligados por los padres y vienen
sin saber lo que está pasando. Son niños que también se han sometido a muchos procesos médicos, que a muchos estudios, que le tienen pánico a los médicos. Por eso nosotros siempre intentamos utilizar báticas de colores, juegos. Cuando vienen acá todo lo que hacemos es en forma de juego. Todo va en torno girando al juego. Siempre nos tiramos por piso, nos disfrazamos, saltamos, reímos, vamos y le compramos caramelos, todo lo que sea necesario para que el niño coopere. Ahora, campeón, igual que siempre, cada vez que escuches, levanta la mano, ¿ok? Tenemos buena química también a la hora del trabajo. Eso es muy importante a la hora de los trabajadores. Tienen que tener mucha correlación porque todos los niños pasan por todos los trabajadores que están acá. Todos. Hoy nosotros estamos en audiología, mañana estamos en rehabilitación. Y los pacientes de rehabilitación que hoy están ahí, mañana los atendemos nosotros. Nuestros pacientes de audiología los atienden ellos también. Todos somos un grupo muy integral y siempre vamos rotándonos por las distintas áreas. También tenemos el área de potenciales de bocados y de tallos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora te voy a dar algunas oraciones y tú me las vas a repetir, ¿ok? Está bien. La niña vuela demasiado rápido. No entendí. Muy bien. Vamos a repetirla de nuevo así. La niña vuela demasiado rápido. La niña vuela demasiado rápido. El carro avanza por la autopista. El carro avanza por la autopista. Muy bien. Llevo 11 años implantado. Es como que está, antes de estar implantado, como que está sola en el mundo. Como que no sabe la ruta, no sabe dónde está. Y cuando recibe el despertar, es como que se abren todos los sentidos, se abren todos los caminos, escuchas todo por primera vez. Es algo inexplicable, una experiencia súper bonita. ¿Qué tal el implante? ¿Cómo tú escuchabas al principio y cómo escuchas ahora? ¿Era igual? No, bastante diferente. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que hace que cambie? Los pequeños sonidos que a veces no escuchamos, a veces los mismos sonidos naturales, los mismos sonidos de la naturaleza, el sonido de los pájaros, el sonido de las olas, muchas cosas que incluso también lo mejor que hay, aparte de escuchar música también, muchas cosas cambian con respecto a eso. Ese bombero nos va a cantar. Él va a cantar Barquito de Papel, así que todos lo vamos a aplaudir mientras vamos a escuchar. ¿Sí? ¿Bombero también se lo sabe? Nos vemos entonces, vamos a programar. Sí. Vamos a programar, entonces seguimos. Ya. Yo soy la mamá de Dorian Alexander y estoy muy contenta con su operación. Solamente tiene un mes, pero ha avanzado bastante, se ha tranquilizado más, porque de por sí ellos son niños muy hiperactivos, pero ya al escuchar ya se tranquiliza, aprende a relacionarse aún más. Y pues nada, muy contenta con la rehabilitadora, con los trabajos que realizan aquí con los niños para que ellos aprendan. Y nada, muy feliz.